El orden en el que vamos a dictar esta charla va a ser el siguiente. Primero, vamos a darle tiempo a las diapositivas, a hacer una revisión general del trabajo que he preparado para ustedes, muy modestamente. Y al final, estoy gustoso a recibir sus preguntas y ver en qué nos podemos ayudar mutuamente, probablemente. Bueno, sin más preámbulos, y agradeciendo a Cursos de Salud Ocupacional por su oportunidad para poder llegar a ustedes y, bueno, llegar con los conocimientos, como les digo, modestos, y espero que puedan servir de cultura para muchas personas, para poder implementar gestión de salud ocupacional en una pandemia como la que estamos viviendo ahora en el futuro. El curso no solamente lo he hecho pensando en medicina, también hay partes que se van a relacionar con recursos humanos y otras áreas, porque recibí sus comentarios en el Facebook y espero de que estas personas también estén conectados o lo puedan ver por las redes sociales. Me han comentado que también estamos en vivo en el Facebook. Así que, bueno, ahora sí, empezamos. Arrancamos con este curso o esta charla, mejor dicho, de salud ocupacional, de qué cosa podemos hacer en una pandemia. Primero empezamos con cosas básicas y vamos a ir avanzando. Primera diapositiva que hemos preparado es definir qué cosa es el brote. Pequeño, conciso y con palabras, como a mí me gusta ejemplificar, claves. Brote es una aparición repentina, o sea, partamos de ahí, porque así apareció esta enfermedad del COVID. Esta enfermedad es una aparición repentina de una enfermedad y, como lo dice allá abajito, en un lugar específico y en un momento determinado. Es decir, apareció en Wuhan, en China, en un lugar específico, en un momento determinado, pero no quedó ahí, no quedó en un momento determinado, siguió avanzando en el tiempo. Cuando aparece solamente en un momento determinado, como algunos brotes como han sucedido del sarampión, del ébola, de la poliomielitis, etc., se dan en un tiempo determinado. Ese es un brote epidémico, o del dengue que también pasamos nosotros, o del Zika, ese es un brote en un tiempo determinado, en un lugar específico. Pero esto no quedó ahí. Siguió en el tiempo. Cuando sigue en el tiempo, se le denomina epidemia. Para denominar epidemia, nuevamente palabras claves, se habla de una enfermedad que se propaga activamente y que se mantiene en el tiempo. Y va a aumentar números de casos, pero en un área geográfica determinada. No va a estar expandiéndose, sigue en un área geográfica determinada. Pero, ¿qué pasa si de esta área geográfica determinada, digamos de China, se va hacia otro país? Si los casos siguen saliendo del área geográfica y se va hacia otro país, se sigue denominando epidemia, mientras no haya una transmisión comunitaria. ¿Qué cosa es transmisión comunitaria? Es cuando dentro del área geográfica ya se transmite la enfermedad. O sea, no estoy esperando a que llegue de España, de Italia, en nuestro caso que somos Perú. No, ya entre nosotros nos contagiamos. Esa es una transmisión comunitaria. Entonces, el COVID se transformó en una epidemia porque ya se iba más allá, pero todavía el núcleo seguía siendo China. Pasa a ser una pandemia, se define ya una pandemia, cuando cumples dos criterios. Primer criterio, que el brote epidémico del que hablábamos, algo chiquito, ya afectó a más de un continente. Y segundo criterio, que cada país o que diferentes países ya tienen transmisión comunitaria. Entonces recién hablamos de una pandemia. Por eso la OMS demoró, entre comillas, tanto en definir una pandemia. Pero si ya salían los casos de China y ya sabíamos que era importante, de epidemia pasamos por un estadio. Ese estadio, antes de llegar a ser una pandemia, se llama una emergencia de salud pública de importancia internacional. ¿Qué cosa quiere decir? Y ahí está graficado como un mapa saliendo los casos de un lugar determinado, que tiene una importancia de nivel internacional, pero no llega a ser una pandemia. No hay todavía contagio comunitario dentro de diferentes países. Es una emergencia de salud pública de importancia internacional, pero no llega a ser una pandemia. Está entre lo que era la epidemia y la pandemia. Estos escenarios ya lo hemos vivido anteriormente. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Simplemente acá para resumir esta parte. Brote en un área geográfica determinada y en un tiempo determinado.
Vamos a ver eso para arreglarlo. Gracias por el comentario que no están escuchando bien. Está activo mi micrófono, pero vamos a mejorarlo. Brote es en un tiempo determinado y en un área determinada. Epidemia ya está en un área geográfica determinada, pero todavía no está saliendo. Están saliendo de ahí los casos, pero no se ha transformado comunitariamente. Y pandemia ya se transformó comunitariamente. Con respecto a los ejemplos, como les comentaba, que esto sucede o ha sucedido en la anterioridad en nuestra historia, han visto casos ya de emergencia de salud pública de importancia internacional. O sea, la historia nos había estado dando alarma de que esto podía suceder, podía desencadenarse ya en nuestros tiempos. Por ejemplo, en el 2009 con la influenza H1N1, en el 2014 con los casos de poliomielitis en el Congo. Ya nos daban casos de que una enfermedad que podía ser causada por un virus podía llegar a ser una pandemia, y tal vez debimos de haber hecho algo dentro de nuestro trabajo, en mi caso dentro de las empresas, de fomentar una salud laboral preparada para un riesgo biológico como el que nos viene ahora. El Zika en el 2016, donde también Sudamérica participó, estuvo, ¿no? El ébola en el 2014, etc. Tenemos ejemplos ya de pandemias. La influenza H1N1 en el 2009, el VIH-Sida en el 80, etc. Esto solamente para ejemplificar, y vamos a las partes más importantes. Hasta ahorita ya hemos definido, ya estamos llegando a saber qué cosa es una pandemia, y saber también de que la pandemia tiene estadios, tiene fases. Una pandemia hablando de manera global, no estamos hablando, entre comillas, de lo que ha pasado Perú, que ya estamos en la fase 4, no. De manera global, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo la OMS reconoció esta pandemia? En la fase 1, el virus se encuentra en un animalito, no hay transmisión hacia el humano. Y ahí lo podemos ver, a ver, vamos a ver aquí, cambiamos esto y podemos ver el puntero. ¿No aparece? Un momento. Bueno, aquí estamos en la fase 1. En la fase 1 el virus estaba en animalitos. En la fase 2 hay un riesgo de transmisión. Cada uno podrá ya sacar sus conclusiones según la historia, cómo probablemente haya empezado esto. Hay un riesgo de transmisión ya del animal hacia el humano. En la fase 3, que ya cambió de color, ya hay una infección de humanos. Pero todavía no hay una infección de humano a humano. Es decir, el virus que estaba en un animalito llegó a mí, pero yo no lo puedo transmitir todavía a otras personas. Hasta ahí está en la fase 3. Es una alerta de que un nuevo virus está apareciendo y que puede llegar a desencadenar una pandemia. En la fase 4 ya hay transmisión focalizada, de humano a humano. Esto ya subió de nivel y por eso ahí aparece que hay un escalón hacia arriba. En la fase 5, que tenemos acá, ya hay transmisión de al menos 2 países y ya corremos obviamente el riesgo de pandemia como lo hemos definido anteriormente. Y en la fase 6 ya la transmisión ya es sostenida, ya no se puede ver, esta transmisión va a seguir y hay que ver qué respuestas le vamos a dar, como lo vamos a comentar posteriormente. Sin embargo, va a haber un momento en el que esta transmisión genere anticuerpos en todos nosotros y llega una fase de meseta. Después de esa fase de meseta, que tengamos las vacunas y que podamos contrarrestar y disminuir esta enfermedad como lo hemos hecho con la poliomielitis o la viruela, va a llegar a un periodo post-pico y finalmente un periodo post-pandémico donde ya la enfermedad esté controlada. ¿Para qué se explica todo esto? Para saber qué cosas estamos haciendo cada uno dentro de nuestro territorio que nos corresponde como país general, Perú, y cada uno si estamos asesorando a alguna empresa. Esta es la curva que se generaría de manera global si dejamos que simplemente el virus afecte a todas las personas. Va a haber un incremento rápido de casos en un corto tiempo. Acá está el tiempo. Un incremento rápido de casos en un corto tiempo. Va a haber un momento en el que sobrepase nuestro sistema de salud y no podamos tener respuesta correcta.
Por esa razón es que se trata de demorar esta transmisión. Al demorar esta transmisión, va a generar esto, va a generar de que la curva de transmisión caiga, ya no sea una curva alta, sino sea una curva chata acá. Y nuestra capacidad del sistema de salud esté preparada para esto. Sin embargo, cuando llegamos al post, aquí, corremos el riesgo de que nuevamente aumente esta curva. Esto no es para generar alarma, esto es lo que se vive. Estamos ya viviéndolo en China, que después de que ya los casos hayan caído, está subiendo nuevamente la curva. Se puede dar, epidemiológicamente así lo describen los libros, y aquí una curva ejemplificada. Se puede dar este caso, pero no debería de ser tan grave como la primera curva que ya pasamos. Y aparte que ya estamos preparados. Ahora, esta parte solamente fue epidemiológica, porque el curso más va dirigido también, o la charla, qué cosa es lo que vamos a hacer dentro de la empresa. Y para saber qué cosa es lo que vamos a hacer dentro de la empresa, debemos de saber qué cosa es una vigilancia de salud de los trabajadores. Ya hasta acá sabemos de que hay un virus que está llegando hacia nuestro país. ¿Qué cosa es la salud, o la vigilancia, perdón, de salud de los trabajadores? Siendo un poco textual, es un proceso de recolección de información de los trabajadores de manera ordenada. Y me voy a valer de diferentes evaluaciones, no solamente de la evaluación médico-ocupacional. Y debe ser responsabilidad del médico saber los datos confidenciales de enfermedades o de antecedentes de enfermedades de los trabajadores. Oiga, ¿y para qué todo esto? Porque en base a esto vamos a enfrentar al virus. Si yo no tengo una información ordenada de los trabajadores dentro de mi empresa, no voy a poder implementar los siguientes pasos que vamos a ver poco a poco. ¿Para qué tengo toda esta información ordenada? ¿Cómo la tengo? Aquí hay un cuadrito donde yo poco a poco voy llenando los nombres de los trabajadores, sean 1000, 2000, etc. Y en una línea de tiempo voy viendo qué enfermedades aparecen. Y esa enfermedad se dio en qué puesto de trabajo. Para al final cruzarlo con los factores de riesgo, con monitoreos ocupacionales, etc., que esa es otra charla, cómo se hace la vigilancia de la salud de los trabajadores. Pero ¿para qué hago todo esto? Para saber qué enfermedades tiene mi trabajador, en dónde hay más prevalencia, en qué puestos de trabajo, en qué áreas, y si estuvo relacionado o no con las actividades del trabajo. Esto tengo que hacerlo de manera paralela. ¿Para qué? Para implementar mi sistema de gestión en respuesta a esta posible pandemia, bueno, ya una pandemia. Yo tengo que ya apareció un virus nuevo. Ya tengo que ya pasamos la fase 1, fase 2, donde todavía no había transmisión al humano, ya llegamos a la fase 3 y debo de estarme preparando dentro de mi empresa, dentro del territorio que me corresponde para enfrentar esta pandemia. ¿Cómo me preparo? Con cosas que ya conocemos, como por ejemplo el hiper. ¿Pero por qué mencionas al hiper? Bueno, porque identifico los peligros y evalúo los riesgos y veo los controles. Yo dentro de mi área geográfica debo de localizar no solamente las pandemias, sino los posibles brotes que van a generar. Tenemos en Perú el dengue, y antes de que llegue ya el coronavirus, ya sabíamos que había un brote epidémico de dengue. Sabemos que es probable que tengamos Zika nuevamente en cualquier momento. Han visto casos de rabia. Depende de la localidad donde yo esté, de esa área geográfica, debo de localizar como un posible riesgo, como una posible enfermedad, un posible brote que se puede generar y ver qué controles voy a dar ahí. Ver la prevención. Y esta prevención como consejo puede ser de dos maneras. Uno, basándome en lo que dicta el Ministerio de Salud y lo que dicta la OMS. Trato de basarme científicamente en datos estadísticos, en recomendaciones del gobierno, etc. Algo que pueda ser evidencial. Como sugerencia, no es lo que personalmente hago. Tomo las medidas de controles. Entonces, antes de que suceda esto, para prepararme ante una emergencia biológica, debo de tener 3 tiempos: antes, durante y después del efecto del brote epidémico. Antes yo ya lo reconocí, debo de reconocerlo y debo de prevenir la enfermedad que estoy reconociendo. Durante ya tomaré las medidas de control, que las vamos a ver en las siguientes diapositivas. Y obviamente estoy identificando todos los peligros. Y después tengo que hacer... Bueno, durante tengo que hacer también mi cerco epidemiológico y después, bueno, voy a evaluar ya las consecuencias que hubieron por esta enfermedad. Todas las diapos a continuación presentadas han sido con base en la Organización Mundial de la Salud y en nuestro Ministerio de Salud.
Aquí solamente unos ejemplos de unas pandemias de influenza muy conocidas, si quieren ya después las pueden llevar, no viene al hilo de esta charla. Y esta sí, solamente ya, probablemente ya muchas personas lo conozcan, ya hemos tenido infecciones similares, no solamente el COVID que ya aparece acá, sino hemos tenido al SARS y al MERS. ¿Y por qué es tan importante recordar al SARS y al MERS? Porque fueron similares las infecciones y provocaron mayor número de muertes. Provocaron mayor número de muertes y menor número de contagiados, y se limitaron. Lograron hacer un cerco epidemiológico y se logró limitar. El COVID no. Para suerte, entre comillas, se salió de control, pero no es tan mortal como lo es el MERS y el SARS. Es mortal para personas de alto riesgo. Y ya vamos mencionando las personas de alto riesgo, o sea, en mi fase donde yo identificaba, donde yo hacía mi vigilancia de salud de los trabajadores, debo de haber identificado a las personas que tienen riesgo para contraer esta enfermedad y lamentablemente tener consecuencias fatales. Y estamos llegando ya a ese punto. Acá hablamos ya de lo que es el coronavirus, el COVID, por fases, las fases que conocemos. Fase 1, debemos de prepararnos. Es lo que ha hecho el Ministerio de Salud del Perú, digamos. Antes de que llegue el coronavirus, nos estamos preparando. Bueno, eso es lo que debimos de haber hecho, es lo que han hecho, no forma parte del ministerio. Fase 2 es la fase de contención, es decir, ya llegó la infección y debo de ver cómo forma un cerco epidemiológico y contener la infección. También la hemos pasado y la hemos vivido. En la fase 3 ya hay transmisión comunitaria. Es decir, es lo que actualmente ya Lima ya pasa. Si revisamos la alerta epidemiológica número 15, ya define como transmisión comunitaria a las ciudades, y entre ellas obviamente está Lima. ¿Qué cosa quiere decir? Que no necesariamente voy a tener un contacto para poderme transmitir, porque cuando salga a la calle no sé quién es ese contacto, no necesariamente lo voy a ubicar, ya no puedo llegar a la fase 2 a contenerlo, y estoy en la fase 3, ya hay transmisión comunitaria. En la fase 4 ya la transmisión ya se volvió sostenida, y es lo que se viene hablando, que ahorita la transmisión va a seguir siendo sostenida hasta llegar a una meseta de casos y comience a caer. En la fase 5 y 6, que esperemos llegue pronto, ya se va a llegar al pico más alto de contagio, meseta y cae. Estas partes ya son un poco más teóricas. Acá estaba hablando de un poco de teoría que lo he graficado de mejor manera, creo yo, en un dibujito. ¿Cómo lo vamos a ver este dibujo? Acá tenemos a un caso índice. ¿Quién es este caso índice? Es Luchito. Luchito empezó con tos, fiebre, malestar general, dolor de garganta. Ese es un caso índice. Lo identifiqué. Ahorita voy a ver cómo lo identifico, ¿no? Primero solamente saber que es un caso índice. Este caso índice trajo de algún sitio esta enfermedad, trajo al COVID. Ese es un caso primario. Cuando ya estamos en una fase de transmisión comunitaria, este caso primario probablemente no lo identifiquemos. Lo hubiéramos identificado cuando estábamos en la fase de un cerco epidemiológico. Si estamos dentro de una empresa, tratemos de localizar a nuestro caso primario. Tenemos a nuestro trabajador que fue infectado, hablándolo, tal vez podamos sacar datos de dónde él trajo esa enfermedad, que es un caso primario. Ese caso primario transmitió la enfermedad por una cadena de transmisión. Y viene el caso directo, el contacto. ¿Quién es ese contacto directo? Y se habla bastante de las alertas epidemiológicas, que estamos en la número 15, para identificar al contacto directo. La alerta epidemiológica número 15, que lo tienen como bibliografía ahí abajo, AE015, define un caso directo como aquella persona que ha compartido un espacio geográfico menor a 2 metros en algún momento con el caso índice, como lo tienen ahí graficado, y acá están los 2 metros de distanciamiento. Menor a 2 metros con el caso índice, en lugares comunes, de uso común. Por ejemplo, y lo menciona así, el hogar, el colegio, el trabajo, en la estación de bus, etc. Aquí se define a un caso directo y un caso índice. Entonces, si tengo mi caso índice, debo de ubicar yo dentro de mi trabajo a todos los contactos directos que se tuvieron. Este caso índice, ¿con quién estuvo contacto dentro del trabajo? Porque el caso índice va a cumplir lo que se le llama un aislamiento domiciliario. Se va a su casa durante 14 días. Pero todos los contactos directos cumplen lo que se le denomina una cuarentena. Ambas definiciones son lo mismo. Se restringe en casa a la persona,
Pero el contacto directo es el asintomático. Esa persona no tiene ningún síntoma, pero no hago la cuarentena por tener o no tener síntomas. Lo hago porque tuvo contacto directo con un caso índice. ¿Cómo define el contacto directo? Un distanciamiento menor a 2 metros dentro del lugar de trabajo. Y esta persona, que es un contacto directo, puede extender la enfermedad hacia los casos secundarios. ¿Cuáles son los casos secundarios? Aquellos casos que han tenido contacto con un contacto directo, pero no con un caso índice, no con alguien que ya tiene la enfermedad diagnosticada. Las alertas epidemiológicas hasta el momento no mencionan exactamente estos casos secundarios. No es que los aislemos, pero por sugerencia, ver la posibilidad, si es posible llegar a mapear hasta los casos secundarios, llegarlos a aislar porque hay la posibilidad de que se haya extendido ya la enfermedad si no hemos hecho el cerco epidemiológico a tiempo. Y aquí vamos definiendo qué cosa es un caso sospechoso, un caso confirmado y un caso descartado. Un caso sospechoso, para la última alerta epidemiológica, es aquel que reúne estos requisitos. ¿Por qué hablo de esta alerta epidemiológica? Porque estas alertas han ido cambiando en el tiempo. En estos 2 meses, primero se definía, por ejemplo, los síntomas más el antecedente de haber venido de España y de Italia. Claro, porque no teníamos la transmisión comunitaria. Después se definió aquellos que han tenido contacto con alguien que había venido de España, de Italia o de China. Pero ahora ya no. Ahora la definición es, tienes 2 de estos síntomas, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, congestión nasal y fiebre. ¿Por qué es importante también mencionar estos síntomas? Porque después hablamos de una declaración jurada, que está más abajo, también con referencia legal, que se puede implementar en las empresas. Y los síntomas deben de ser descritos de una manera amigable para el trabajador y que lo entienda. Si él presenta tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, congestión nasal o fiebre, puede ser considerado un caso sospechoso. Y algo más, que tenga el antecedente de que esté o haya vivido en una ciudad de transmisión comunitaria. Y bueno, nosotros ahorita estamos transmitiendo esto desde Lima y aquí es una ciudad de transmisión comunitaria. No cumple lo mismo para los otros departamentos. Habría que revisar la CDC del MINSA y ver exactamente si estás dentro de la ciudad considerada como una ciudad de transmisión comunitaria. También se define como caso sospechoso aquellos que tienen una infección respiratoria aguda, grave. Por ejemplo, fiebre mayor a 38 grados, sensación de falta de aire, sensación de falta de oxígeno, etc. Tanto el caso sospechoso como el contacto asintomático, que ya lo hemos definido, se van a convertir en un caso confirmado cuando tengamos un laboratorio positivo. Si tenemos el laboratorio positivo, que también lo vamos a describir cómo se hace el laboratorio exactamente, pasamos a ser un caso confirmado. Y entonces, ¿sería un caso descartado cuando el laboratorio sale negativo? No. Y la última alerta epidemiológica te lo dice. No quiere decir que si saques la prueba molecular negativa o la prueba de hisopado, la prueba rápida negativa, ya eres negativo. No, tienes que cumplir con unos requisitos para considerarte un caso descartado, que lo vamos a ver más adelantito, ya en unas diapositivas más. Aquí solamente una parte de medicina, no puedo dejar de hablar de medicina, que tenemos que hablar del caso leve, caso moderado y caso grave. Caso leve es trabajador o persona que está con fiebre, malestar general, dolor de garganta, tos, y bueno, son los síntomas más leves que hay. Es el caso leve. El caso moderado ya no. El caso moderado ya tiene sensación de falta de aire, un poco agitación, un poco de... Cuentan la respiración por encima de los 22 minutos, de 22 respiraciones por minuto, desorientación también, y caso grave, ya se habla, bueno, de las personas que ya tienen hipoxia, falta de aire totalmente, oxígeno cayó totalmente, el CO2 se aumentó totalmente, etc. Ya son parámetros clínicos que ahorita no vienen al caso porque la charla no va dirigido a eso, va dirigido hacia la vigilancia médica del trabajador. Aquí es la gráfica que les comentaba que habría que analizar para ver quién es un caso descartado, porque esto sí lo vamos a hacer desde el trabajo y hay que tener cuidado para ver quiénes reingresan al trabajo. Ojo, si yo tengo un caso positivo, y este caso positivo ya sabemos que lo tenemos que mandar a aislamiento domiciliario por 14 días, ¿cuándo regresa? Es la pregunta que se hacen muchos.
Si ya pasó 14 días y sigue con tos y sigue con fiebre, lo hago regresar, necesitamos el criterio clínico tanto del médico de su empresa como del mismo MINSA. Lo que yo sugiero, obviamente, es que no. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver más adelante. El caso no es que el coronavirus llegó a ti y en 14 días se fue. No necesariamente va a ser así. Puede ser que se vaya complicando. No es que cumpla los 14 días y ya regrese. Ese es uno. Dos, no es que ya le hice el hisopado, la prueba o la prueba rápida y salió negativo y que entre al trabajo porque no hay riesgo. Tampoco. Aquí lo vemos. Si era un caso sospechoso, tenemos que es un caso sospechoso y hacemos la prueba rápida. Si hacemos la prueba rápida y salió positivo, obviamente que decimos que es un COVID, que es un día que se dio diagnosticado de COVID. Si salió negativo, tenemos que ver si era un caso leve. Si es un caso leve, ya lo hemos definido. Tos, dolor de garganta, bueno, medio agitación, pero no es tan grave. Fiebre menor a 38, estamos en 37.5. Congestión nasal, malestar general, ese es un caso leve. Si es un caso leve, hacemos la segunda prueba rápida, después de 7 días. Después de 7 días, recién hacemos la segunda prueba rápida. Si la segunda prueba rápida me sale positivo, nuevamente llegamos al caso confirmado. Si la segunda prueba rápida en un caso leve me sale negativo, recién podemos decir que está descartado, que es un caso descartado. Se necesitan las dos pruebas rápidas, así sea un caso leve, para descartar el caso. No es que con la primera prueba rápida ya se descartó. Vamos por el otro lado. Si son casos moderados o severos, hacemos la prueba molecular. Si es positivo, obviamente es un confirmado. Si es negativo, no quiere decir, así sea la prueba molecular, así sea la PCR, no quiere decir que ya se descartó. Acá lo que nos dicen es que después de 3 días debo de volver a hacer la prueba. Si sale positivo es un confirmado. Si sale negativo, así sea la PCR, no quiere decir que ya lo descarté. Ojo, ya voy la primera PCR, ya voy la segunda PCR y ya voy la primera prueba rápida. Miren hasta dónde, si es un caso moderado o severo. Debo de llegar hasta cumplir la segunda prueba rápida, después de los 7 días. Recién ahí, si volvió a salir negativo, descartamos el caso. ¿Por qué? Porque los síntomas son graves, porque estamos hablando de personas hipóxicas, cianóticas, o tal vez que ya presentaron anosmia, disgeusia, etc. Son personas que ya complicaron sus síntomas o que necesitan de oxígeno, etc. Necesitamos llegar hasta acá para descartar el caso. No se descarta con una sola prueba. Estas partes, si volvemos ya a la parte de vigilancia, en la RM 055 nos habla acerca de la prevención del coronavirus ya en el ámbito laboral. Medidas de prevención, las acciones complementarias y las medidas de organización. Medidas de prevención se sugiere, y la misma RM lo sugiere, que nos basemos en lo que se publica en el Ministerio de Salud y lo que tengamos solamente, y es más, lo define así, del Ministerio de Salud, no nos da opción a más. Con respecto a lo otro, las acciones complementarias y las medidas de organizaciones en el trabajo. Las acciones complementarias vamos a definirlos de esta manera. Comunicación, basados en lo que dicta el Ministerio de Salud, y las medidas de control que podamos tener, por ejemplo, cuando llegó el coronavirus, ver si de verdad estos viajes que hacían las empresas transnacionales eran altamente necesarias, porque poníamos en riesgo a las personas de viajar a países que ya tenían transmisión comunitaria y regresarlas al país con alguna probable infección, por ejemplo. O ver de mejor manera cómo se podría reorganizar el trabajo, disminuir el aforo, etc. Son medidas de control, que vamos a verlo un poquito más adelante, solamente como introducción. Y recomendaciones hacia los trabajadores, que se insiste bastante en recibir las capacitaciones y en hacer caso a las recomendaciones que se den. Por ejemplo, una de las recomendaciones que se dio hace un par de semanas, cuando llegó el coronavirus, fue el uso de mascarilla. El uso de mascarilla N95, las profesionales, se da al profesional médico, las N95. Pero bastante población en general quería usar este N95 para el uso comunitario. Y no es que solamente va a ser beneficioso, pero es mal usado
y si es mal usado una mascarilla que está con carga viral, la puedo llevar a casa, la dejo al costado de la mesa y transmitir la enfermedad o llevar fómices de salivas y otros lados, más bien representaría un foco de contagio. Y aparte que las mascarillas N95 están escaseadas para el sector de salud, que realmente es el que lo necesita. Después, estas recomendaciones el Ministerio de Salud las cambió y ahora ya las plasmó. Se recomiendan las mascarillas quirúrgicas de triple pliegue o las mascarillas, que bueno, también vamos a hablar, las lavables, es lo que ha recomendado el Ministerio de Salud. El control, acá, el control ante personas con sospecha. Esta parte es bien importante. Si ya sabemos que una infección puede durar 14 días, debemos de diagnosticar o debemos de ubicar a nuestras personas, a nuestros trabajadores sospechosas de COVID y aislarlo 14 días. Y si ubicamos a un positivo, ubicar a todos los contactos directos. Esa es la importancia de este primer punto. Medidas que se puedan acordar entre el empleador y el trabajador. Licencia sin goce cuando se podía, etc. Y las medidas habilitadas por ley que fueron las que posteriormente se generaron, que ahorita ya los vamos a ir revisando. Por ejemplo, esta de acá, en el Decreto Supremo 010, ¿qué cosa mencionó aquí? Esta parte es bien importante que espero que ya se venga cumpliendo en diferentes empresas. Lo que mencionó este Decreto 010-2020 es priorizar los grupos de riesgo y mandarlos a hacer home office. Es decir, no exponerlos. Y estos grupos de riesgo hasta aquí se referían a las personas con mayores de 60 años, las personas que tengan alguna enfermedad cardíaca, los que sean hipertensos, diabéticos, asmáticos, los que tengan cáncer o alguna inmunodeficiencia. Y se habla de manera general, puesto que aquella persona que ya dice tener un estado precancerígeno, probablemente ya tenga inmunodeficiencia, ya tenga las defensas bajas y sea una persona con riesgo a enfermar gravemente del coronavirus. Por eso esta parte, el Decreto Supremo 010-2020, lo mencionó de manera general. O sea, si tienes cáncer, te vas a tu casa. Si eres mayor de 60 años, te vas a tu casa, etc. Y están mencionados ahí. Ahora, esto lo sacaron antes de tener casos ya de muerte aquí en Perú. Ahora que ya tenemos mortalidad, que ya superamos los 200 muertos, lamentablemente fallecidos, perdón, tenemos que nuestra estadística ha cambiado o no es la misma que pensábamos en este momento. El principal factor de riesgo es la obesidad hasta el momento. En primer lugar viene la obesidad, después vienen los otros factores de riesgo y es más, las enfermedades pulmonares crónicas se están quedando como último factor de riesgo en mortalidad, que también es importante, pero la obesidad está yendo en primer lugar. Por eso es que después, van a ver acá, después en las diapositivas mencionamos a la obesidad y las mismas normas legales mencionan ya la obesidad como un factor de riesgo. Y podemos jalar esa obesidad y meterlo aquí en el Decreto Supremo, puesto que acá te dice también en este decreto que pueden ser todas las situaciones que sean aprobadas según esta resolución. Y después se aprueba y después aparece la obesidad. Hay que tener en cuenta a nuestras personas con obesidad. Por ejemplo, en la RM 3139 ya menciona como factor de riesgo a la hipertensión, enfermedades cardiovasculares y la obesidad. Si tienen trabajadores obesos, hay que tenerlos cuidado y probablemente mandarlos a casa. Ahora, aquí probablemente ya vaya generando una pregunta. ¿Y desde qué grado de obesidad? Si vemos los estudios, es desde el grado 2. Así que si me preguntan, bueno, yo recomendaría desde el grado 2. Pero si tienes la posibilidad de mandarlos desde el grado 1, hazlo. Es prevención. Nadie tiene ahorita la verdad total en esto. Es prevenir a que estas personas se enfermen y, bueno, lamentemos fallecimientos posteriormente. Lo mismo pasa con cáncer, con un estado precancerígeno. Lo mismo pasa probablemente con asma. Pero no me da mi ataque asmático hace 5 años. Pero tienes asma. El asma, la fibrosis pulmonar, la hepatitis B, C son enfermedades crónicas. La diabetes son enfermedades crónicas. No es que te vayas a sanar. Bueno, sigamos, nos estamos metiendo mucho en este temita. Tenemos aquí recomendaciones generales que se dieron, que dio la OMS. Recomendación general, y para recordar solamente, lávate constantemente, frecuentemente la mano, 20 segundos como mínimo. Esa fue la primera recomendación y es la que actualmente sigue. Y aquí sí hago un llamado si es que hay personas que pueden llegar a más trabajadores como recursos humanos, asistencia social, el uso de guantes. En ningún lado la OMS ha recomendado el uso de guantes.
y tampoco el Ministerio de Salud ha recomendado el uso de guantes. La recomendación es lávese frecuentemente las manos. ¿Qué pasa con el guante quirúrgico? Yo uso un guante ahorita, salgo a la calle, me agarré del poste, regreso, me quito mi guante, si no me lo sé quitar, estoy contaminando más partes. Mientras regreso con mi guante, me froté el pantalón, me froto la cara y estoy contaminándome. Y hay que tener una educación, una costumbre para poder usar el guante. Y se han visto fotos, videos en redes sociales donde las personas con los guantes están comiendo su maní, echando algo a la boca o rascándose el ojo con el guante. Y el guante tiene la característica que sí va a quedarse impregnado ahí en los vómites de la saliva. Y cuando yo me rasco los ojos, la nariz, estoy llevando esa infección hacia mí. Es mejor llegar al baño y lavarte frecuentemente la mano durante 20 segundos y si gustas, después de esto recién viene el uso del alcohol gel. A diferencia de la mascarilla que el gobierno sí lo ha aprobado y lo ha difundido, la mascarilla debe de usarse de manera comunitaria en las calles. Eso es lo que ha aprobado el gobierno, nuestro gobierno. Otra recomendación que se dio, evita que tus fluidos salgan de ti. Usa la parte del antebrazo. Por eso es que uses la mascarilla. Ya que no vas a usar esto, a usar la mascarilla. Nuevamente, si usamos la mascarilla tiene que ser usada desde la nariz hasta el mentón. Pero ¿qué pasa? Que algunas personas, como tienen esto y les incomoda, se lo bajan. Y la nariz queda desprotegida. Y son muchas las personas. He visto personas, de verdad, hago un comentario aquí, si alguno de ustedes lo usa, que han tenido la posibilidad de adquirir una N95 o una FFP3 y la usan abajo de la nariz. A eso es lo que me refiero. Si no estamos dándole un correcto uso, no nos está sirviendo. Hay que difundir el correcto uso de la mascarilla y hay que difundir que los guantes no son el principal medio de defensa y que la mascarilla tampoco es el principal medio de defensa. La mascarilla es una defensa para que mis fluidos no salgan de mí. Principal medio de defensa es el lavado de manos, distanciamiento social. Aquí, definir un punto. La OMS define 1 metro de distancia. 1 metro de distanciamiento social. Porque se dice que el virus va a ir cayendo conforme salga de mi cuerpo y no va a llegar a más de allá de 1 metro. En algunas partes de nuestras resoluciones, la he estado viendo, aparece como 1,5 metros. Y en algunos países, como en México, 2 metros de distancia. Nuevamente, es prevención. Ahorita nadie tiene la verdad absoluta, pero la recomendación de la OMS, si me lo preguntan así, es 1 metro. En Perú, tratemos de ampliar aunque sea a 1,5 metros de distancia. Ya tenemos estas recomendaciones, ya sabemos qué cosas tenemos que hacer dentro de nuestro trabajo. Y cuando ubiquemos a las personas, no es solamente mandarlas a casa 14 días, hay que estarlas evaluando mediante llamadas telefónicas. Esta ficha, personalmente es la que estoy usando, está en la RM 135. No se va a poder usar todo, porque esta de acá corresponde al MINSA usarlo. No voy a exponer a más personas a estar más en contacto. Es el MINSA quienes tienen los aditamentos necesarios para acercarse a una persona enferma de coronavirus. Pero sí podemos sacar algunos datos y ver cómo va la persona, como tos, dolor de garganta, fiebre, malestar general, dificultad respiratoria, etc. Esta siguiente gráfica es bien importante para saber en qué momento hacer la prueba. ¿Por qué hacer una prueba rápida y por qué hacer un hisopado faríngeo, una prueba molecular? Hay una fase donde hay mayor carga viral y hay una fase donde hay mayor respuesta inflamatoria. De nada sirve que yo en una fase donde necesite identificar al virus haga una prueba X y viceversa, donde trate de identificar a los anticuerpos haga una prueba X. Por eso es que se necesita, después de tu prueba rápida, 7 días después lo vuelves a repetir. Y después de tu PCR, 3 días después lo vuelves a repetir. Y si la persona es totalmente grave, recién después de los 7 días de la prueba rápida y 3 días de la prueba molecular, todo salió negativo. Si tu paciente es grave, recién piensen que es otra infección. Pero no descartes el coronavirus porque actualmente es lo que nos está infectando, es lo que todos tenemos. Y si la persona tiene factores de riesgo, lamentablemente vamos a tener un fallecido más. Esta referencia de este gráfico es bien importante y acá tienen su referencia legal. Su referencia bibliográfica. De aquí es donde se sacaron los factores de riesgo, un gráfico que probablemente ya muchos ya lo hayan visto, que se ve que a partir de los 60 años el riesgo de mortalidad aumenta inclusive al doble y al triple a partir de los 60 años.
Perú ha agarrado 60 años. Esto no quita de que el factor de riesgo pueda considerarse a partir de los 55 años. Y también estaban los clásicos, como les he dicho, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias, hipertensión. Pero en Perú, súmelo obesidad. Y a nivel internacional también está, pero aquí, en primer lugar, obesidad. Sexo masculino. Somos las personas que estamos más proclives a padecer esta enfermedad y lamentablemente fallecer. Esta es una línea del tiempo del coronavirus. Los primeros 5 días o 3 a 5 días van a ser los días de incubación. Si usted llegó, se dice, ojo, no estoy hablando de una verdad absoluta, pero los estudios lo sugieren, que si llegó usted al 7º día y necesitó hospitalización, probablemente tenga un curso, probablemente, de una enfermedad moderada o grave. Pero si pasamos el 7º, 8º, 9º día y solamente fue un dolorcito de garganta, probablemente quedemos como un caso leve. El 7º día es bien importante, pero el 7º día a partir de cuando nacieron los síntomas. O sea, esta persona tiene síntomas. Nacieron los síntomas, yo me hice la prueba rápida, salió positivo, debo de tener cuidado y por eso es el seguimiento diario de la persona para nosotros como salud ocupacional saber si ya pasaste los 7 días y probablemente tengas un buen curso o si estás llegando al 7º día y te fuiste agravando y probablemente, lamentablemente, tengas un mal curso. Esta referencia también la tienen aquí de la bibliografía. Creo que es una referencia bien importante, nos ayuda a hacer un seguimiento a los trabajadores. Y aquí una gráfica más amigable. Usted está en el 3º, 5º día y comenzó a presentar los síntomas, estuvo en su periodo de incubación. Si llegó al 7º día y sigue bien, probablemente tenga un buen pronóstico. Pero a partir del 7 de la primera semana, si comenzó a tener neumonía, probablemente hay una probabilidad de que se vaya hacia las fases moderadas a graves. Este otro gráfico también me parece importante y muy importante para poder hacer seguimiento a los trabajadores. El periodo de contagio. ¿En qué momento se da el contagio? Tenemos 3 escenarios. Seguimos hablando, ya lo hemos definido, el paciente con enfermedad leve, moderada o grave. Si no tuvo síntomas, hablamos bastante de los pacientes asintomáticos, su periodo de contagio va desde el primer día hasta el 14º día. Entonces, acá vemos la importancia de los contactos directos. Si tengo un contacto directo, se va a casa 14 días. Y si en esos 14 días no tuvo síntomas, hay una altísima probabilidad, según los estudios, de que no haya generado más contagios, hacia los contagios secundarios, como lo vimos en el gráfico anteriormente. Pero si los síntomas ya fueron moderados, esta persona se considera contagiosa hasta los 21 días, según estos estudios. Y si la persona tuvo síntomas severos, va a tener su periodo de contagio hasta los 25 días. Por eso es que es importante ver que no a los 14 días ya regresa, no, pero sigo con una tosecita, no puedes regresar al trabajo, no. Hay que ver cuáles son los síntomas, si lo califico como un moderado y ver la manera cómo ayudar a esta persona para que continúe con su aislamiento domiciliario, porque todavía puede generar contagio. No lo hacemos por salud, lo que yo denomino salud del trabajador y salud de la empresa. Si yo regreso a una persona que todavía es contagiosa, la salud de la empresa va a ir mal. Debo de asegurarme de que esa persona esté asintomática antes de regresar y que la enfermedad haya sido descartada. Esta gráfica, tal vez salgamos, en la parte de contagio. Hemos definido anteriormente, si hemos estado todos, disculpen, hubo una desconexión, 1000 disculpas, no sé qué pasó. Hemos definido los casos leves, moderados y severos. Si es un caso leve, empezamos acá el periodo de contagio. Este periodo de contagio puede ir hasta los 14º días, hasta el 14º día. Por eso es la importancia, por eso se basa bastante los estudios, en que si tienes un caso leve, tos, dolor de garganta, que puede ser una faringitis, mejor califícalo como un caso sospechoso porque estamos en una ciudad de transmisión comunitaria. Y más aún, algunos trabajadores les dicen, oye, por mi casa ha fallecido tal persona, mi vecino ha fallecido. Hay que darle la importancia de vida, probablemente se trate de un caso sospechoso. A esta persona empieza su aislamiento domiciliario. Y si sale positivo, hacemos todo el cerco epidemiológico que ya les he dicho. Desde que ya empezó los síntomas, desde ahí arrancamos el conteo de los días. Durante los 14 días, esta persona se mantiene contagiosa. Según estos estudios, obvio, no es algo tajante.
no es a rajatabla, pero la mayoría de casos se debe de cumplir que a los 14 días dejó de ser contagioso y la persona puede regresar siempre y cuando no haya síntomas. Si hablamos de un caso moderado, esto se va hasta el 21º día. ¿Cuál es un caso moderado? Nuevamente, ya lo hemos dicho hace unos momentos. Si tienes confusión, si tiene agitación la persona, llevémoslos hasta el 21 día de aislamiento. Si es un caso severo, donde ya hay hipoxia, cianosis, disminuyó el oxígeno, aumentó la CO2, etc., puede llegar hasta el 26º día, día 25, y seguir siendo contagioso. Por eso es la importancia de que no decir a rajatabla 14 días y reevaluación de su médico de la empresa, o reevaluación del MINSA, o esperar a lo que el mismo ministerio, el médico tratante de salud esté ordenando con esa persona. Si su médico de la empresa o médico tratante sugiere dale 7 días más, es por esta razón o porque todavía lo ve sintomático y probablemente todavía siga siendo contagioso. En esta gráfica nos habíamos quedado. Aquí esta gráfica, bueno, probablemente a muchos la estemos viendo. ¿Cuál es la importancia aquí? La importancia es esto. Los casos acumulados. Y se dice que si esta curva la comparamos, es de Perú, actualizada ayer, si esta curva la comparamos con otros países, está por encima. Sí, estamos por encima de casos acumulados que Ecuador, pero también estamos por encima de todos los países sudamericanos de pruebas tomadas. Así que aquí hay que hacer un llamado, seguir haciendo un llamado a la calma, tomar todas nuestras medidas de precaución, sí, saber que es una enfermedad que si la padece papá, mamá, hermano con alguna enfermedad puede ser mortal también, pero también hay que saber de que todo lo que difunden, que tenemos los casos más altos de toda Sudamérica, sí es cierto, tenemos casos más altos que Ecuador, un número de casos ya identificado más alto que Ecuador, pero también tenemos mayor número de pruebas tomadas. El único que nos supera en pruebas tomadas en Sudamérica es Brasil, pero tenemos más pruebas tomadas que Argentina, que Chile, que Ecuador. ¿Qué más? Y también la otra importancia viene aquí, el número de pacientes recuperados. Perú está demostrando que tiene más pacientes recuperados que otros países de la región. Y esto es importante también porque nuestras personas, nuestros médicos, nuestra salud está respondiendo dentro de todos los problemas de buenas maneras. Esta diapositiva aquí, ¿por qué la dejé en blanco? Esta RM habla acerca de las mascarillas de uso comunitario. ¿Por qué la dejé en blanco? Si usted va a ir a ver esta resolución, este RM 135, con respecto al uso de mascarillas de uso comunitario, les va a decir cómo hacer su mascarilla. No voy a dar más comentarios porque obviamente lo establece el ministerio, pero mi sugerencia es que sepamos que esta mascarilla es de uso comunitario. Es decir, no es que vaya a ir al trabajo con esta mascarilla y la vaya a usar 8, 12, 14 horas en el trabajo. La recomendación es que esta mascarilla usted la usa, si se va a ir al mercado a hacer una compra de 1 hora, 2 horas y regresa y la lava. Es para eso, porque la mascarilla se va a cargar y no lo va a poder ayudar 8 horas continuas. Y solamente sirve, como todas las mascarillas, si guardamos todas nuestras medidas. Distanciamiento social, lavado de manos frecuente, usa el alcohol gel siempre y cuando después del lavado de manos, no rascarse los ojos, no rascarse la nariz, no rascarse la boca, siempre y cuando no se haya lavado. Yo estoy en un lugar, en mi casa también siempre familia trata de guardar la limpieza aquí. Y estas son nuevas resoluciones que se han ido dando, probablemente ustedes ya las hayan leído. Esta RM 186 habla de la salud mental que se tiene que cuidar en esta etapa, en estos tiempos de coronavirus. En esta RM es todo una charla, no vamos a profundizar aquí, pero en síntesis tiene cosas muy importantes y profesionalmente me da gusto de que se hayan dado la importancia necesaria para la salud mental que en el Perú está olvidada por mucho tiempo. Van a haber personas que entren a depresión, que entren al duelo por fallecimiento. En esta resolución usted va a poder encontrar qué cosa va a poder hacer con estas personas, cómo vamos a poder actuar, y ya hace un llamado también a la empatía porque hay personas que se guardan, que están en el aislamiento domiciliario y hay que entenderlos. No están acostumbrados a estar aislados ya 31 días. Y es una persona con una enfermedad crónica como obesidad, y usted mismo lo aisló. Hay que llamarlos, hay que ser empáticos con ellos, con todos los que comencemos a aislar. Esta otra,
que ya es el protocolo frente al traslado en unidades mineras y en unidades de producción. Primero, identificar esto de acá, este RM111. Lo primero que te dice, identifica tus grupos de riesgo. Ya sabemos cuáles son nuestros grupos de riesgo, los identificamos y los tenemos que aislar. ¿Qué más te dice? Evalúa físicamente. ¿A qué se refiere? Haga usted una declaración jurada donde identifique los signos y síntomas de los que hemos estado hablando. Algunos signos y síntomas del caso leve, por lo menos. Fiebre, dolor de garganta, congestión nasal, tos, malestar general, etc. Y le damos al trabajador, antes de subir al bus, antes de ser movilizado a la unidad minera, si usted tiene 2 síntomas, o tiene, bueno, ya vamos a ver los criterios dentro de la misma empresa, pero la alerta epidemiológica, la última, que es la 15, te habla que si tienes 2 síntomas, ya lo consideras un paciente sospechoso. Y debe tener carácter de declaración jurada, porque el trabajador debe de decir la verdad. Si tiene síntomas, no puede subir a una unidad minera o ir a una unidad de producción porque, bueno, generaría un foco epidémico, un foco de infecciones. Haga una evaluación física, pero en resumidas cuentas, esta evaluación física, lo que le dice la 111 es toma de temperatura. No nos ciñamos a lo que decía la alerta epidemiológica antes, decía más de 38 grados. No, actualmente puede ser más de 37.5 grados y ya considerarlo fiebre. Si lo sumamos los otros síntomas, signos y síntomas para considerar fiebre. Medidas de aislamiento temporal. También te habla que dentro de la unidad minera debes de tener separado un área donde si encuentras a una persona, lo aísles temporalmente, sus 14 días. Y si esta persona ya es un COVID positivo, debes de derivarlo al centro de salud, al MINSA o al eSalud. Y posteriormente o finalmente, ya que has tenido toda tu relación de trabajadores identificados como COVID positivo, llevar o mandar su relación y su reporte al Ministerio de Energía y Minas, a esta dirección que mencionan aquí en la misma resolución. ¿Qué más puedo hacer ante el coronavirus? Ya lo hemos hecho, entre comillas, dentro de la empresa, sabemos qué vamos a hacer, etc. Hay un estudio, ahí también tienen la revista, que, bueno, fue publicada justo en la Universidad Ricardo Palma, en mi alma mater, en su revista. Habla acerca de los que podemos hacer para enfrentar este coronavirus. Habla acerca de la buena alimentación. Y dentro de la buena alimentación les menciona que el carbohidrato disminuye nuestras defensas. El abuso de carbohidratos disminuye nuestras defensas. Y habla de suplementos vitamínicos. ¿Cuáles son estos suplementos que podemos tomar? Vitamina D, vitamina C y zinc. Es lo que menciona en el artículo y que se está demostrando de que aumenta las defensas no específicamente contra el coronavirus, sino contra infecciones de origen respiratorio. La actividad física también es importante, pero ojo, menciona de que no sea extenuante, que no sea profesional, ni tampoco muy blanda. Debe ser una actividad física moderada, puesto que la actividad extenuante o profesional se ve relacionada con infecciones de transmisión respiratoria. La higiene del sueño. Y aquí en la higiene del sueño parte de un punto medio no de 8, sino de 7 horas. Se habla que si usted duerme menos de 7 horas, tiene 300% más probabilidad de enfermar por una enfermedad respiratoria. Si duerme más de 7 horas, este riesgo disminuye considerablemente. Y control del estrés, que también aumenta nuestra probabilidad de enfermar por una enfermedad respiratoria o disminuye nuestra inmunidad. Tradicionalmente se hablaba de 3 solamente. Aquí lo que están aumentando es el estrés. Se hablaba de la buena alimentación, de la buena higiene del sueño y del deporte. Aquí en estos últimos estudios que están sacando habla también acerca del estrés. Es algo más que cómo podemos llegar hacia nuestros trabajadores, dar recomendaciones de cómo tener prevención contra el coronavirus. Bueno, como les repito, mi nombre es Elvis Soto. Voy a dejar aquí mi correo y mi número de teléfono si desean contactarse conmigo, no sé, para compartir información más que nada. No me considero
estás muy lejos, que anhelo llegar a ser un mejor profesional. Y bueno, para compartir información, compartir conocimientos, experiencias acerca de lo que es la vigilancia de salud de los trabajadores, en este caso del coronavirus. Espero que esta charla haya sido de su gusto. Gracias por haber estado, por su acogida. Y no sé, estoy abierto a sus preguntas en caso podamos debatirlas o hablarlas.